Vamos a presentar a la profesora Mercedes Gayar Torreira. Ella nos va a hablar sobre retos actuales de la atención odontológica en las enfermedades raras. Es profesora titular de Planificación y Gestión Clínica Odontológica del área de estomatología en la Universidad de Santiago de Compostela. Es directora del curso de especialización en odontología digital integral, también de la misma universidad. Doctora en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Medicina Oral, Cirugía e Implantología Oral. Tiene el experto universitario en Gestión de Centros Sanitarios, máster en Dirección y Gestión de Clínicas Dentales y máster en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales por la Universidad Cardenal Herrera. Muchísimas gracias, Mercedes, y esperamos tu presentación. De la atención odontológica en enfermedades raras. Mi presentación o mi ponencia intenta hacer hincapié o pretendo llamar la atención sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar y mucho en la vida de las personas con enfermedades raras y también desde el ámbito de la odontología. Un reto es un objetivo o es un empeño difícil de llevar a cabo y que supone un estímulo y un esfuerzo en la persona que lo afronta. Es un desafío. Las enfermedades raras en el ámbito de la atención odontológica son retos constantes. Tenemos pacientes, personas con enfermedades raras, pero no tenemos tantos como para tener casuística. Tenemos pacientes y personas que requieren nuestra atención y solo por el hecho no de tener una enfermedad rara, sino de ser minoritarios o que probablemente en tu comunidad autónoma solo tengas esa persona con enfermedad rara y problemas o requieran problemas odontológicos, no tanto alteraciones, como bien que no tienen nada que ver o que no son subsidiarias de su enfermedad rara, sino que son problemas odontológicos comunes, que se convierten en un desafío por el hecho de las otras alteraciones y que se aunan en la enfermedad rara, la microsomía, la micrognatia, la retrognatia, alteraciones maloclusivas, alteraciones esqueléticas importantes, la disfagia leve o moderada. Eso es lo que hace que la atención odontológica sea un reto. El reto actual en la odontología moderna es la transformación digital, la digitalización de los servicios odontológicos. Y en ese ámbito voy a hacer esta presentación. ¿Por qué puede ayudarnos la digitalización de los servicios odontológicos en la atención odontológica en pacientes con enfermedades raras o en personas con enfermedades raras? Bien, nuestro objetivo siempre, como todo sanitario, es el paciente. Y nuestra atención odontológica en el ámbito disciplinar en el que nos movamos, la ortodoncia, la periodoncia, la cirugía de implantes, la odontología general del adulto, la clínica odontológica habitual en el paciente adulto, es el paciente. Y nuestro paciente con enfermedad rara es un paciente que necesita todo nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso, no solo por las alteraciones, sino por las discapacidades o problemáticas asociadas a su enfermedad que pueden dificultar la atención odontológica. En esta transformación hacia la digitalización de los servicios sanitarios y en concreto de los servicios sanitarios odontológicos o de los servicios odontológicos, este proceso de transformación debe cumplir un cuádruple objetivo, que es mejorar los niveles de salud y la calidad de vida de las personas. Mejorar la experiencia del paciente, en nuestro caso del paciente con enfermedad rara, en la atención odontológica. La percepción del profesional y la experiencia profesional
del sanitario, en este caso odontológico, que lo va a tratar, y actuar con eficiencia en la utilización de los recursos. ¿Por qué las enfermedades raras? Porque las enfermedades raras tienen tres pilares en los que debe sustentar nuestra atención odontológica. La diversidad. Se trata de un colectivo de personas con enfermedades minoritarias, y ese colectivo de personas hace que nuestro foco sea más minoritario, pero no por ello deja de ser más importante. Precisamos un esfuerzo y un compromiso. Un esfuerzo y un compromiso para la atención odontológica y para retomar y recabar información, experiencias previas de otros profesionales, y en ese sentido jornadas como estas de salud bucodental es donde podemos tomar constancia de la experiencia que otros profesionales y otros compañeros y colegas tienen con los pacientes con enfermedades raras. También la empatía, especialmente, porque vamos a tratar pacientes con enfermedades minoritarias durante un periodo largo, o no tan largo, pero un periodo de años en donde van a requerir nuestro apoyo, nuestro constante apoyo, y que entendamos y que podamos tener la empatía suficiente, yo diría muchísima empatía, para sensibilizarnos cómo es su día a día, su vida cotidiana, y cómo eso puede conjuntarse o conjugarse con lo que son los hábitos de autocuidado dental. Mayormente yo hablo de personas adultas, porque mi experiencia en la clínica son pacientes adultos con enfermedades raras. Por tanto, nuestra triple actuación tiene que estar en estos tres: diversidad, esfuerzo y compromiso, y empatía con los pacientes y con las familias. Mi relación con las enfermedades raras se inició tempranamente, siendo alumno del máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología, y continuó después como profesor de ese máster, como profesor coordinador de la Clínica Odontológica de Adultos de la Universidad de Santiago de Compostela, y posteriormente con estancias varias, entre ellas la que hice en el Departamento de Genética Dentaria de la Facultad de Medicina Dentaria de Oporto. Las enfermedades que veis en la diapositiva son las enfermedades raras con las que yo he tenido contacto profesional como odontólogo, es decir, pacientes, y recuerdo en cada una de ellas un paciente, no más de un paciente, y la imagen de ese paciente y de esa familia. He tratado pacientes adultos con osteogénesis imperfecta, con síndrome de Seckel, con enfermedad de Machado-Joseph, con paramiloidosis, con enfermedad de Huntington y con la enfermedad de Friedman-Shildon. Últimamente, y lo he puesto en negrita, los pacientes que acudan a la consulta o que yo he tratado en la clínica de la Universidad de Santiago de Compostela tienen ataxia. Mayormente ataxia da Costa da Morte, que es una entidad que ha sido descrita en Galicia, en donde hay 150 personas diagnosticadas de ataxia da morte, que es el SAC36. Es un tipo de ataxia y la más prevalente en Galicia. Quiero poner relevancia en los números porque sabemos que en España hay diagnosticadas al menos 3 millones de personas con enfermedades raras. Y de esas 6.172 o 74, porque van catalogándose nuevas enfermedades cada año o cada cierto tiempo, 200.000 personas viven en la Comunidad Autónoma de Galicia. En estos momentos, el colectivo de personas con enfermedades raras adultas que hacen una vida normal o cuasi normal en Galicia tienen ataxia o miopatías. Ataxias, ya os digo, la más prevalente es la ataxia da Costa da Morte, denominada así, la miopatía, la ataxia de Friedrichs, y también es bastante prevalente, aunque no tanto, la miopatía nemalínica. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes? Estas ataxias
tanto la ataxia de Friedreich como la ataxia da costa da morte, se manifiestan a la edad adulta, a partir de los 17-18 años, en el caso de la ataxia de Friedreich, 16-17 años en adolescentes, la ataxia de la costa da morte a partir de los 40 años, y la miopatía nemalínica también es una edad que puede dar manifestaciones leves que son mal diagnosticadas o erróneamente diagnosticadas en la niñez y en la adolescencia, y que finalmente se diagnostican correctamente a la edad adulta. He puesto en pequeño otras enfermedades como que no son enfermedades raras, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, para hacer también relevancia en este foro de que los pacientes con ataxia o con miotonías pueden tener una marcha, un deambular, que nos puede recordar a los pacientes con Parkinson, pero no tienen Parkinson, y a diferencia de estas dos, no tienen alteraciones de su nivel cognitivo, es decir, mantienen sus capacidades intactas, intelectuales intactas. Se ha hablado aquí de que es preciso un equipo multidisciplinar, y yo haría referencia, más que multidisciplinar en el ámbito de la medicina, interdisciplinar en el ámbito de la odontología, es decir, multi e interdisciplinar para dar una atención integral a estos pacientes. Recordad que yo trato pacientes adultos, y entonces es difícil no solo coordinar, a no ser que dentro de la universidad trabajes en una unidad específica de apoyo a pacientes con enfermedades raras, que no existen, al menos en mi universidad no existen. Las unidades de pacientes especiales pues tratan pacientes con discapacidad, con severas discapacidades, problemas de autismo, de síndrome de Down, y los pacientes con enfermedades raras adultos, desgraciadamente, caen en cajón de nadie. Y entonces voy a hacer hincapié en todo aquello que pueda hacer un odontólogo generalista con el apoyo de las nuevas tecnologías para dar una mejor atención odontológica o mejorar la salud oral y la calidad de vida oral de los pacientes adultos. Por tanto, nuestro foco tiene que estar en el paciente con enfermedad rara, y en conseguir una mejora de salud o un mantenimiento del nivel de salud de estos pacientes para llegar a un estándar de odontología 4P, precisa, preventiva, personalizada y participativa, igual que en la medicina, teniendo en cuenta todos los determinantes biológicos, genéticos, de estilo de vida y de asistencia sanitaria y odontológica que estos pacientes precisan y reclaman. Pero ojo, sin olvidar y teniendo presentes cuáles son sus expectativas de tratamiento odontológico, no solo en el cuidado de la salud, también en la reposición de los dientes perdidos, también en la rehabilitación funcional y oclusal de estas cavidades orales, pero también en la estética, porque también son merecedores de tener y son dignas de ser consideradas las expectativas estéticas de tratamiento que tienen los pacientes adultos. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Pues optimizando los recursos. Pues si caminamos hacia un prototipo de economía sostenible verde dentro de los sistemas sanitarios, tenemos que velar por conseguir una equidad en el diagnóstico correcto y temprano de todas estas enfermedades, y también en el tratamiento, en la medida de lo posible, y cuando no se puede tratar, es decir, cuando no podemos curar, en el cuidado en salud bucal de los pacientes con enfermedades raras. La optimización de los tiempos. La optimización es importante en estos pacientes porque estos pacientes tienen un devenir diario múltiple y ocupado. Acuden a terapia ocupacional, a terapia de rehabilitación. Los pacientes adultos siguen manteniendo su trabajo en régimen a tiempo completo, a tiempo parcial o teletrabajo,
Y también es importante optimizar el tiempo que llevan los tratamientos odontológicos que sea preciso. Para ello, debemos reducir los tiempos clínicos lo máximo posible, sin perder el estándar de calidad, de estética y de función, utilizando nuevos materiales de impresión 3D y aparatología CAD/CAM, con nuevas cerámicas más resistentes, que es posible tener una prótesis o unas coronas en la misma sesión clínica, siendo esta en la misma consulta, si antes era de 1 hora a una hora de 2 horas, 2 horas y media, o tenerlas perfectamente terminadas y finalizadas antes de que el paciente llegue a consulta. Y esto nos va a permitir además una fácil repetibilidad. Si el paciente pierde una placa de descarga, si se fractura, el paciente no tiene que acudir a la consulta. Nosotros tenemos sus registros digitales y podemos volver a fabricar esa placa de descarga para dormir, ese alineador que se ha roto o que se ha perdido o que se ha vuelto inservible, sin que el paciente acuda a la consulta. Por tanto, dentro de este cuádruple objetivo de la digitalización de los servicios sanitarios, no solo vamos a cumplir objetivos con eficacia, sino también con eficiencia. Vamos a cumplir objetivos con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. ¿Qué soluciones tenemos actualmente que puedan ayudarnos? Pues los cepillos dentales inteligentes, los escáneres intraorales, las nuevas tecnologías, los softwares de diagnóstico y planificación de tratamiento, el diseño asistido por ordenador, CAD/CAM o impresión 3D. Vamos a hacer una breve presentación. En cuanto a la higiene bucal, el cepillado dental y el uso de colutorios, para tener un buen cuidado de salud bucal es indispensable tener hábitos de higiene de salud bucal. Ocurre que muchos de estos pacientes no son capaces, por sus discapacidades motoras, por sus problemas de hipotonía o de debilidad muscular, de realizar un cepillado correcto. Entonces, utilicemos cepillos eléctricos. Empecemos utilizando o introduciendo en sus hábitos de cuidado cepillos eléctricos. Un estudio realizado por una agencia especializada, la LUCAM, sobre la experiencia del paciente digital en el 2021, determina que los pacientes que utilizan tecnologías digitales se vuelven más digitales, son más conscientes de monitorizar su salud, en este caso su salud oral, mediante una app como esa, que pueden descargar en su teléfono móvil, en una tablet o en un iPad, y que les permite visualizar cómo es la eficacia de su cepillado, con un cepillo eléctrico, por supuesto. No voy a entrar en si tiene que ser tecnología bidireccional, antirrotatoria, antirrotatoria, independientemente de cuál será la marca del cepillo eléctrico que utilicemos. Todos los cepillos eléctricos tienen una app que puedes descargar y que puedes ver cuál es tu hábito de higiene bucal y cómo mejora con el tiempo. Todos los pacientes sin enfermedades raras, pero algunos de los que pero con poca casuística que hemos utilizado, estos cepillos inteligentes, tienen el 96% tiene una mejor salud gingival y salud bucal a los 6 meses de utilización del cepillo inteligente. Y se encuentran, la totalidad de ellos se encuentran más satisfechos con su salud oral y, lo que es más importante, más motivados, porque un hábito de autocuidado oral que no podían realizar o que tenían que ser ayudados, ahora pueden realizarlos ellos de forma autónoma. Es muy importante también tomar en consideración la autoestima de estos pacientes, que ya van a tener dificultades para el deambular, para la marcha, para hacer una vida normal, para desplazarse, pero al menos en su propia casa, en su baño, en su cuarto de baño, la higiene y el autocuidado
y el cepillado dental van a poderlo realizar con garantías de estar haciéndolo bien, lo cual va a prevenir los problemas asociados a la placa bacteriana, la gingivitis, la caries y la enfermedad periodontal. Existen dispositivos como este, es el Test and Drive, para intentar iniciarle el aprendizaje. No es un dispositivo de venta para particulares, pero en la clínica podemos tener una, en la clínica odontológica, para que el paciente, en la sesión a la que acude, compruebe que puede usarlo y que vea que es capaz de utilizar un cepillo eléctrico sin hacer el gasto inicial. Es decir, sin hacer el gasto inicial de comprar un cepillo eléctrico inteligente, que obviamente no son los más baratos. Entonces podemos hacer una motivación para el autocuidado dentro de la clínica odontológica. La tecnología IOS, Intraoral Scanner, es decir, las cámaras intraorales. No puedo afirmar que todos, pero al menos todos los pacientes adultos con enfermedades raras que yo he tratado o que trato, tienen disfagia leve o moderada, problemas de deglución. Es muy incómodo y les produce mucha ansiedad la sensación de no poder tragar, de atragantarse, y eso nos dificulta o nos dificultaba hasta el momento en que no teníamos los escáneres intraorales, nos dificultaba la toma de medidas para realizar prótesis, la toma de medidas para realizar ortodoncia. Empecé a utilizar tecnología IOS, pues como utilizo la tecnología de escáneres en los pacientes normales. Y cuando con cierta experiencia no tienes mayor problema, tienes que ser un usuario de un escáner intraoral con cierta experiencia. Te lleva unos 4 minutos hacer las 2 arcadas y el bite, la mordida. Es más dificultoso en pacientes que tienen otras discapacidades, y colaborado con la profesora Inmaculada Tomás, que dirige una de las unidades de pacientes especiales, y necesitamos ahí más tiempo para pacientes con parálisis cerebral, para pacientes que han sufrido un ictus, posictus, necesitamos más tiempo, pues 3/4 de hora, 1 hora, pero lo importante es que esos pacientes no tienen que acudir a una sedación o a una anestesia para hacerse unos registros y poder tener una prótesis que les permita masticar y que les permita llevar una vida saludable. Otro de los avances en la tecnología digital son los softwares de diagnóstico y planificación de tratamiento. Existen múltiples softwares, algunos de ellos gratuitos, otros de pago, que nos permiten planificar el tratamiento antes de ser realizado, planificar el tratamiento para la colocación de implantes, para un diseño de sonrisa, para la realización de una prótesis estética en el frente anterior, porque estos pacientes también reclaman tratamientos con carillas, tratamientos estéticos, no solo tratamientos funcionales y preventivos, y nos permiten una reducción del tiempo de planificación estimada entre el 40 y el 50%, y una reducción de los tiempos de realización clínicas de entre el 25 y el 30%, lo cual en pacientes que tienen una necesidad de optimizar el tiempo es muy importante. También hemos empleado los tratamientos con láser en pacientes con enfermedades raras, y mayormente hemos empleado el láser de diodo, y empezamos haciéndolo ya pues al poco de tener investigación y tesis publicadas en ese ámbito, porque el láser de diodo es un tratamiento, la aplicación del láser es muy versátil, sirve para, en el ámbito de la odontología, para la desinfección de las bolsas periodontales, para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria generalizada. Estos pacientes, debido a sus malposiciones dentarias, suelen tener retracciones gingivales y
reclamar tratamiento por sensibilidad dentinaria, que no mejora con los colutorios, que no mejora con las pastas dentífricas, y tenemos que tomar una acción más radical. La hipersensibilidad dentinaria con un tratamiento con láser sí mejora desde la primera sesión, y lo mismo cuando hemos realizado y hemos analizado en un ensayo clínico cuál es la mejoría en los parámetros periodontales de los pacientes adultos. En el caso de este estudio no eran con enfermedades raras, pero eran pacientes con baja motivación para la higiene o nula, o sea, muy poco motivados para la higiene a pesar de el trabajo de las higienistas, y que mejoraban significativamente con un protocolo establecido de aplicación de láser, raspado y alisado, y volver a aplicar el láser en la misma sesión. Mejoras significativas en la profundidad de bolsa, mejoras significativas en la inserción epitelial de la encía remanente, y mejoras significativas en el sangrado, es decir, en la inflamación que conlleva localizada la enfermedad periodontal. Este es un paciente con una enfermedad rara. Podéis ver las malposiciones dentarias debido a problema esquelético del apiñamiento dental, que es provocado por la alteración esquelética del maxilar y de la mandíbula, que mejoró sensiblemente tras nuestro protocolo de aplicación de láser de bio. Otra tecnología que ha irrumpido también en el ámbito odontológico es la impresión 3D y la impresión en CAD-CAM o fresadora de 5 ejes. Nos permite realizar obturaciones, incrustaciones, coronas en chairsets, es decir, en la propia clínica dental, dentro de la propia sesión. Hacemos la toma de registros, la preparación, y en 2 horas podemos cementar la corona o la incrustación hecha específicamente para ese paciente y en un material resistente, un nanómero de cerámica o de cerámica reforzada. También nos permite hacer las guías para los tratamientos de cirugía guiada para colocación de implantes. Nos permite también hacer las guías en la imagen también. Esta es una guía para la colocación de implantes. Este es un alineador para hacer ortodoncia sin brackets. Y esta es una guía para realizar una gingivectomía en un tratamiento estético del frente anterior. Esto nos reduce muy significativamente los tiempos clínicos en todos los pacientes adultos, y en pacientes como también nos sirve para los pacientes con enfermedades raras. También podemos aplicarlo, no hay ningún tipo de contraindicación. Otro ámbito que ha sufrido un avance importante en estos momentos es la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario. Y la inteligencia artificial ha traído nuevas soluciones. Los softwares de diagnóstico son soluciones aplicando algoritmos de inteligencia artificial que permiten predecir un tratamiento o predecir las fases de un tratamiento, tanto construir alineadores, aparatos transparentes que pueda colocarse el paciente para llegar a posicionar los dientes en una determinada posición. Voy a presentarles un software de diseño en la en la Universidad de Santiago de Compostela, bajo mi liderazgo, que es el Panoramic Dental Application. Está en estos momentos, obviamente, registrado y está en conversaciones de royalties para ser comercializado. Es una aplicación que permite predecir la erupción de los terceros molares inferiores. ¿Por qué es importante predecir la erupción de los terceros molares? El tercer molar inferior ha sido, la cirugía o no del tercer molar ha sido el gran dilema de la odontología en el ámbito de la cirugía oral. ¿Extraemos? ¿No extraemos? ¿Cuándo extraemos? En pacientes que tienen enfermedades raras, que su dificultad para su disfagia, pero además su dificultad para abrir la boca va a empeorar a medida que cumpla años, que siga cumpliendo años, es importante saber si los terceros molares tenemos que extraerlos o no.
No es una cirugía fácil cuando el paciente tiene dificultades para abrir la boca. Y además pacientes que tienen hipotonía. Entonces, si tenemos que extraerlos, existen evidencias, la evidencia científica avala que deben extraerse antes de los 21 años, para que se produzca una curación ad íntegro completa del hueso alveolar por distal del segundo molar. Esta herramienta, mediante mediciones lineales y mediciones angulares, permite identificar qué terceros molares no van a erosionar pasado 4 años. Y aquí tenéis la radiografía. En la radiografía vemos este paciente cuando aplicamos el software y vemos que efectivamente este tercer molar no va a erupcionar, que es lo que dice el aparato, la aplicación, y este sí. A los 2 meses, radiografía e imagen intraoral. Este efectivamente no ha erupcionado, sino que además ha empeorado su posición con respecto a la arcada dentaria, y el otro está perfectamente erupcionado. Es decir, podemos ser tan precisos de extraer aquellos dientes que vamos a saber que no van a erupcionar. Lo cual, ¿para qué someter a un paciente a una cirugía máximo cuando tiene complicaciones sistémicas añadidas, a una cirugía que no es necesaria? Brevemente voy a hacer una presentación de enfermedades raras de manifestación tardía que he tenido oportunidad de conocer en el país vecino, en Portugal, en las estancias en la Facultad de Medicina Dentaria do Porto, y que también empiezan a verse en España. Son alteraciones genéticas provocadas por mutaciones de uno o más genes que tienen manifestaciones tardías de síntomas en la edad adultos, que permanecen silentes durante la niñez y durante la adolescencia y que dan manifestaciones en la edad adulta. Parece que pueden existir factores ambientales que pueden ser de riesgo y potenciar la manifestación, pero poco se sabe. Entre ellas, la enfermedad de Machado-Jobsen. La enfermedad de Machado-Jobsen es una ataxia espinocerebelosa de tipo 3, que produce una gran incapacidad motora y dependencia, porque produce rigidez. Es una enfermedad hereditaria, progresiva y degenerativa. Y el intelecto está sin alteración y el final es la muerte del paciente. No existe en estos momentos ni cura ni un tratamiento eficaz. Fue catalogada en el país vecino como doença asoriana do sistema nervioso, y existe una descoordinación motora en la marcha, el lenguaje, en los miembros superiores y manifestaciones intraorales. Aparecen síntomas en el sexo femenino a partir de los 43,5 años y en el sexo masculino a partir de los 40,5 años. Pacientes completamente normales que a partir de esta edad empiezan a tener primero descoordinación motora. La manifestación oral en los pacientes adultos es este tipo de lenguas, con ausencia de papilas fungiformes en la lengua. Vamos a prestar atención también a la lengua en otra enfermedad, en las polineuropatías amiloidóticas familiares, las PAF. ¿Por qué? Estas existen 4 tipos de PAF: el tipo 1, de Andrade o tipo portugués; el tipo 2, Cucubina o tipo indiana; el tipo 3, Van Alien o tipo Aue; el tipo 4 o tipo finlandés. Fue descubierta por un neurólogo portugués en los años 50, en Póvoa do Varzim, y aparece sintomatología en los miembros inferiores, en edad temprana, a los 20, y más tardíamente a los 40. Es una enfermedad de transmisión genética crónica y progresiva, y también es una enfermedad que tiene manifestaciones orales. Y la manifestación oral que vemos en los adultos es esta lengua, completamente depapilada. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con alergias medicamentosas. Son pacientes polimedicados normalmente, pero cuando aparece con este tipo de lengua y vemos que ha tenido clínica en las fibras sensitivas, en las fibras motoras y en las fibras autónomas, ya podemos constatar que la lengua nos va a determinar que algo va mal,
o que algo no es normal en estos pacientes. Se llama así porque empiezan a tener una incapacidad para los pies, es decir, no pueden apoyar bien los pies y vamos a tener una pérdida de la destreza motora, problemas cardíacos, hipotensión ortostática, arritmias, obstrucciones auriculoventriculares, que pueden ser las primeras manifestaciones. Las manifestaciones orales son tardías en su exposición. Y el diagnóstico va a ser, en el ámbito oral, por una biopsia de la lengua. Por tanto, los dentistas necesitamos un equipo interdisciplinar, necesitamos una atención integral a estos pacientes, multidisciplinar en el ámbito de la medicina y dentro de la odontología interdisciplinar. Obviamente, mi ámbito de experiencia es la clínica en los adultos, muy poca experiencia porque son pacientes minoritarios en enfermedades raras y donde tengo más experiencia y más conocimiento es en la odontología digital integral. Y yo creo, es una opinión que he compartido y que con otros profesionales del ámbito de la digital y ahora con todos ustedes, que la digitalización puede ofrecer soluciones a los pacientes adultos con enfermedades raras. Muchas gracias.